Esto nos demuestra que hay una continuidad dentro del Estado en materia de corrupción y que el gobierno va a tener que hacer una política muy contundente para recuperar la credibilidad en este campo. Y que no se piensen que son lo mismo. O que no se piensen por estos números que son peores. Este es el problema central de esta política. Y es gravísimo, porque el mandato que recibió Milei era recomponer el vínculo de representación de gente que estaba harta de la política y por eso lo votó a él, creyéndole que venía a regenerar la casta. Pero pega en el relato. Y acá hay un puente entre dos temas del relato de Milei con los cuales él no hace una conexión, aunque la conexión sea evidente. La corrupción es un atentado contra el equilibrio fiscal. La corrupción se basa en un exceso de gasto para poder cobrar retornos. Los peores degenerados fiscales, para ponerlo en términos del presidente, son los corruptos. Entonces hoy en Corporación América hablaba muy enfáticamente de los degenerados fiscales y le pasa por el costado el tema de la corrupción como si eso no tuviera que ver con el fisco, con el equilibrio de las cuentas públicas. Y tiene todo que ver. Esto explica esta nota que publicó La Nación, una nota muy interesante de Ignacio Grimaldi y Federico González del Solar, que dice que Suizo-Argentina incrementó sus contratos dentro del Estado, en el gobierno de Milei, no solamente en la dirección de discapacidad, de 3.900 millones a 108.000 millones de pesos. 3.900 millones es lo que el Estado le pagó a la droguería Suizo-Argentina el año pasado. 108.000 millones es lo que le pagó hasta ahora. Hay que ver cuánto sigue cobrando de acá hasta fin de año. Son más de 2.600%. ¿Y por qué se incrementó así el gasto? ¿Por qué esta degeneración fiscal? En un sistema donde además está distorsionado todo el padrón de discapacitados, que pasaron de 100.000 a 1 millón, como si hubiera habido una guerra. ¿Por qué? Y porque hay que darle más contratos porque hay que pagar más coima. La coima, los dueños de Suizo-Argentina no la van a sacar de su bolsillo. Incrementan el gasto público. Es decir, que hay una relación directa entre corrupción y política fiscal. Esto nos demuestra que hay una continuidad dentro del Estado en materia de corrupción y que el gobierno va a tener que hacer una política muy contundente para recuperar la credibilidad en este campo. Y que no se piensen que son lo mismo. O que no se piensen por estos números que son peores. Este es el problema central de esta política. Y es gravísimo, porque el mandato que recibió Milei era recomponer el vínculo de representación de gente que estaba harta de la política y por eso lo votó a él, creyéndole que venía a regenerar la casta. Por eso este drama de corrupción pega en el corazón del relato oficial, pega en una columna vertebral del gobierno. Miren estos cuadros, recurrimos de nuevo, una vez más, a Casa 3, la consultora de Moro Josami. ¿De qué nos habla acá? La sensibilidad frente al tema de la corrupción. Enero del 24, 8% de las consultas se referían a corrupción. Julio de este año, el mes pasado, 12%. De 6 a 12% entre mayo y julio. Empieza a ser un tema. Empieza a ser un tema prioritario. Empieza a inquietar más frente a otros temas que se retraen. Ahora, esto lo encuentra el gobierno en un momento delicado anterior a este escándalo de presuntas coimas. Se conoció el jueves a la noche, el jueves pasado a la noche, el índice, uno de los dos índices que realiza la Universidad de Itela, que los realiza a través de investigaciones de la consultora Poliarquía. El índice de confianza del consumidor tuvo entre el mes de julio y el mes de agosto una caída del 14%. Ahora hoy se conoció el índice de confianza en el gobierno.
también de la Ditela, 2,12, caída respecto del mes anterior que había subido, nosotros lo mostramos siempre. El mes pasado mostramos y subrayamos la recuperación que había habido en la confianza del gobierno. Ahora cayó casi 14%, igual que el del consumidor. Esta es la caída. Esta es la llegada de Milei. Este es el fenomenal atractivo en materia de confianza de Javier Milei cuando llegó al gobierno. Lo que vemos es una caída, y ahora una caída de 14 puntos. El informe que acompaña a este gráfico dice que es el peor momento de Milei y que está peor, 14 puntos abajo, que Macri en el mismo momento en el año 17. ¿Por qué es interesante la comparación? Porque ambos estaban camino a las elecciones de medio término.